Buenas noches, les saluda Roldo Sánchez y este es el programa A Fondo del Noticiero Guatevisión. La Cuaresma y la Semana Santa significan el tiempo de caminar de la mano de la fe y la tradición, por tanto, de trabajo. Entrar en Cuaresma o estar en cuarentena es este tiempo de prueba por el que estamos pasando todos. Un tiempo de alerta, de esfuerzo y paciencia, de conversión y de enmienda. Todo como preparación para la fase posterior que es la Pascua. Esta época ha revestido también en su desarrollo histórico un carácter especial que le da fuerza al arte y a la estética, razón por la que nos vamos a adentrar a la comunidad carmelita para conocer la espiritualidad, la piedad y el rescate patrimonial. Consagrar la vida a Dios es también trabajar para Dios. Pero ¿qué ocurre cuando un párroco de una iglesia se dedica físicamente a realizar o a fabricar la estructura que llevará la imagen de un nazareno? Padre, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué lo ha movido a trabajar la estructura de la imagen de Jesús Nazareno del Rescate? Pues primero que la imagen como tal es una obra de arte, sumado a eso la obra de devoción, y entonces las dos, me gusta el arte y me gusta por supuesto la devoción, y es el pensar que el trabajo que se está realizando va a servir para los devotos y para la iglesia, y entonces realizar este trabajo es, me decían, dejar un poco la iglesia y salir para venir acá, es no un entretenimiento, sino una dedicación también, una dedicación. Llega un mensajero, vio que estaba haciendo esto y me dice, ¿y los padres trabajan? Y yo le digo, sí, Jesús era carpintero y ¿por qué no hacer esto? ¿Quién le enseñó el trabajo de la herrería? Antes de entrar al seminario ya trabajaba en esto y me gustaba. Estaba en esto y el Señor me llamó y entonces dejé la herramienta y todo, pero ahora he tenido que ir por ella para hacer este trabajo y se hace para apoyar aquí a la institución en hacerlo. ¿Qué características tiene el trabajo de la herrería aplicándola ahora a la escultura de la imagen del Nazareno y de la Virgen de Dolores? Aunque es una estructura sencilla, se ha querido darle una, podríamos decir, unidad con la imagen es antigua, y entonces detalles que se ven, pues, aplicarle un toque antiguo, algo colonial, para que no rompa la estructura de metal con la imagen, por la antigüedad de la imagen. ¿Por qué fabricar la estructura? La imagen no fue hecha para sacarla en procesión, de hecho eran de las carmelitas y las carmelitas llevan vida de clausura, entonces la imagen queda en un lugar fija. Ahora, el llevarla en procesión significa mucho movimiento. La estructura de metal lo que hace es darle solidez y fortalecer la madera, entonces eso permite que la imagen, aunque se esté moviendo, vaya bien firme. Esto quiere decir también que protegerá el peso en relación al tema del manto si lleva bordados. No solo el manto, sino también en el caso de Jesús, la cruz. Recordemos que el balance de la cruz, el largo de la cruz, y la cruz no lleva nada que lo sostenga. Entonces la estructura de metal también va a soportar el peso de la cruz, va a hacerle de cirineo a Jesús. Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo le ha llevado el hecho de fabricar esta estructura, tanto para la Virgen como para la imagen de Jesús?
La estructura como tal, lo que pasa es que por los compromisos pastorales y luego hemos tenido que coordinar aquí también con los que trabajan la madera y la pintura, entonces no se puede trabajar así de corrido. Entonces ha sido por ratos, ya llevamos como un mes tal vez entre las medidas, el ajuste y todo eso, y modelar la estructura de acuerdo a la imagen. ¿Qué peso real tendrá la estructura ya aplicada sobre la imagen físicamente hablando? Tendrá unas 20 libras tal vez. Normalmente abordamos siempre la restauración de las imágenes, sin embargo existen ciertos elementos que forman parte importante de ellas. En este caso hablamos de la cruz. Maestro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué características tuvo la restauración de la cruz de Jesús Nazareno del Rescate? Pues lo que tuvimos que hacer fue volver a despegar ciertas áreas, así como las cantoneras. Las volvimos a pegar otra vez utilizando clavos de madera, porque eliminamos todos los elementos metálicos. Al eliminar los clavos también evitamos que la oxidación de estos cause una pudrición en la madera. Entonces eso es lo que estamos haciendo, y vamos a tapar estos agujeros que se encuentran aquí, que son de los tornillos que tenía antes la imagen que la ayudaba a sostenerla con el cuerpo. Se van a tapar y se van a abrir unos nuevos conforme a la nueva estructura de metal que va a tener la imagen de Jesús del Rescate. Maestro, la cruz es una cruz vaciada como pieza. ¿Cuál es la razón? Muchas veces las cruces se vacían para evitarle un daño a las imágenes y que fuera más fácil también el momento de hacer el cambio de cruces, porque había cruces con las que se queda para todos los días, cruces que son para el día especial de la procesión y cruces para días así muy especiales, velación. Entonces y las cruces se van haciendo de esta forma, se va colocando la madera de esta forma y se va dando una forma redonda. Posteriormente se pasa un cepillo de madera para quitar todos los bordes, todos los filos. Ya cuando el escultor o el tallador llega al grueso necesario, se procede a hacer el tallado. Importante es mencionar también el tema de los tornillos que se ajustan para que la imagen supuestamente cargue la cruz. En este caso, el Nazareno del Rescate no la cargará directamente, sino es una estructura. Pero hablemos de esas características de los tornillos que enlazan tanto el cuerpo de la imagen hacia la cruz. Pues generalmente se colocan dos tornillos, uno es al frente y otro sobre la parte posterior del hombro izquierdo. Y estos tornillos generalmente atraviesan todo lo que es el cuerpo del paral y del travesaño. Pero ahora en este momento, como se están haciendo con las restauraciones, que se coloca la estructura de metal, el tornillo ya no va a ir dentro de la imagen, ni va a hacerle ningún daño. Se van a colocar dos pernos en la parte de delante y en la parte posterior, en la cual se va a colocar la cruz, se van a abrir los agujeros, se coloca la cruz y los pernos se colocan desde fuera. ¿Cuál es el peso aproximado de la cruz del Nazareno del Rescate? Eso será unas 30 libras. Hablar de la restauración de la imagen del Nazareno del Rescate y de la Virgen de Dolores es hablar que detrás de todo este movimiento existe una investigación, entender a qué época pertenece para la intervención. Bienvenido. Pues muchas gracias. Sí, efectivamente es necesario hacer una investigación en cualquier obra que vamos a intervenir, en cualquier imagen que se va a trabajar, porque es necesario tener esos antecedentes. Uno, para saber los sistemas constructivos de una obra, en este caso de una escultura sobre madera. Y dos, para poder entender cuál ha sido su proceso durante toda su historia y cuál ha sido las intervenciones que ha sufrido, cómo ha sido manejada la imagen y qué problemas ha presentado. En el caso de Jesús del Rescate, pues las investigaciones han llegado hasta cierto límite porque desafortunadamente archivos o registros escritos quedan muy pocos. Se sabe por comparaciones estilísticas o por detalles técnicos que la imagen obviamente pertenece a la segunda mitad del siglo XVII. Es contemporáneo, de hecho algunos historiadores han intentado atribuirlo al mismo escultor que hizo a Jesús de la Merced, a Mateo de Zúñiga. Esto es algo que todavía nosotros deberíamos de estudiar un poco más y no
decirlo tan certeramente porque necesitamos mucho más análisis y pruebas comparativas. Hasta este momento pensaríamos que no lo es, que es otro escultor obviamente contemporáneo y obviamente lo que sí hizo fue tomar como referencia a Jesús de la Merced, que sabemos que es el primer nazareno que se hace en tierras guatemaltecas, ¿no? Y obviamente él es de los primeros, Jesús del Rescate es uno de los primeros nazarenos que se hace en Guatemala, pertenece a esta segunda mitad del siglo XVII donde se forman estas primeras esculturas. Hablemos de la intervención misma. ¿Cuál fue el mayor reto dentro de la restauración? Obviamente cada imagen presenta su propia problemática. En el caso de Jesús del Rescate habían problemas internos, problemas estructurales, debido a su sistema constructivo, que podríamos llamarlo muy incipiente, digamos, en la manufactura de esculturas en Guatemala, pues él mismo presentaba algunos inconvenientes debido al paso del tiempo. Estamos hablando de una escultura de más de 300 años, que ha sufrido muchos inconvenientes, desde terremotos, traslados de ciudad, obviamente algunos descuidos, y eso le ha provocado algunos daños internos, daños estructurales. Estamos hablando de los ensambles en madera, de la estructura de la madera internamente. Y esto lo que ha provocado es como desajustes en la imagen internamente, que obviamente al exterior el público no los veía. Además, hay que sumarle pues la buena intención. Uno de los grandes factores de deterioro, uno de los grandes problemas de los que nos enfrentamos es la buena intención de las personas de querer remozar, reparar o retocar una imagen sin el conocimiento adecuado, y esto lo que genera es un problema adicional. Entre uno de esos remozamientos decidieron que la imagen se veía muy serena, muy vertical, digamos, y le modificaron la pierna y le ampliaron el paso y le extendieron el paso y le extendieron los brazos. Por eso, no sé si recordarán que Jesús del Rescate tenía una postura quizás un poco incómoda, sobre todo en el manejo, en tomar la cruz. Le costaba un poco justo por eso, porque estaba forzado, no era su postura original. Y ahora, en consenso con la comunidad carmelita de la Iglesia de Santa Teresa y con la Asociación de Jesús del Rescate, pues se tomó la decisión que era el momento de recuperar la imagen a su posición original, de devolverle su postura original, esa serenidad con la que el escultor originalmente lo había hecho, regresar sus brazos a la posición de vida para que pueda ajustarse perfectamente a asir la cruz como debe de ser. ¿Cómo hacemos entender o trasladar el conocimiento de la importancia de separar la fe del arte? En este caso, para quienes tienen el acercamiento con la imagen, la manipulan, pero realmente no saben cómo hacerlo, y por no quitarle ciertos elementos como un alba, por ejemplo, puede estar en riesgo la imagen, en este caso por si se mojó, si sufrió algún daño dentro del periodo del recorrido procesional. Licenciado, ¿cómo podemos separar un concepto del otro y hacer entender a muchos grupos o hermandades que es muy delicado el manejo de una imagen? Definitivamente sí se pone en riesgo. Hemos tenido siempre el concepto de que nuestras imágenes son muy hermosas, que son una obra de arte, pero lo dejamos hasta ahí. El concepto de conservación o como conservación de patrimonio es muy reciente, y podemos hablar de que esto para Guatemala toma fuerza a partir del terremoto del 76. Es a partir de ahí cuando empezamos a tener conciencia de que este patrimonio necesitaba un tratamiento o un cuidado particular, no simplemente el cuidado dentro de una hornacina el que le solíamos hacer. Y además tendemos mucho a humanizar a nuestras imágenes y darles cuidados humanos, digamos, cuidados que no necesariamente son los que una escultura en madera necesita. Entonces, yo lo he hablado muchas veces, aquí se ha dicho también a las hermandades, a los religiosos, a los sacerdotes, que en algún momento se debe separar lo que significa la escultura como devoción y la escultura como obra de arte. Y eso es lo que hacemos acá. Hay un punto donde sí, efectivamente, le solicitamos a todos los encargados de estas imágenes, a los que tienen acceso a ellas, que se desprendan un momento de esa devoción y puedan acceder a la imagen como una obra de arte, como una escultura, y que la vean como tal. Hablaba usted de la última alba, justamente, es retirar en algún momento periódicamente esa última alba y revisarlo completamente. Eso podría prevenir muchos daños que ahora estamos tratando de solventar, pero que debieron haber sido vistos en su momento o hasta prevenidos adecuadamente. Al hablar del arte en estos días, enmarcamos a quienes han sido custodios de los valores físicos
de los cuales les vamos a hablar al regresar del corte comercial.